Vamos hoy a la lección número 27. Eh, la hemos titulado Una descripción real de la vida cristiana. Una descripción real de la vida cristiana. Nos vamos a referir al capítulo 7 hoy y vamos a ver la segunda parte del capítulo 7, que corresponde a los versículos desde el 13 hasta el 25. Capítulo 7, desde los versículos 13 al 25. Y bueno, pensaba hacerles una introducción, pero es mejor que ustedes o que todos veamos lo que esos versículos dicen y luego comenzamos a analizarlos. La palabra de nuestro Señor dice así: entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. ¿Qué le parece? Tremendo. Al principio uno no sabe qué pensar de esto. ¿Será que es Pablo el que está hablando de esto? ¿Será que Pablo está describiéndose a sí mismo en esos términos como tan extraños? Pablo, el misionero, Pablo, el apóstol. ¿Será que es él el que está describiéndose así, de esa manera como un poco, como tan extraña para un hombre como él? Eso fue lo primero que yo sentí, ¿verdad? Y con tremendos términos, miserable de mí, estoy vendido al pecado, todo eso. Y será Pablo, y en realidad, pues, sí, es Pablo. Sí, es Pablo, y es Pablo el que se está describiendo a sí mismo. Miren ustedes, el primer comentario que quiero hacer es cómo la Biblia es tan grandiosa que esto está escrito en la Biblia. No se tapa, no se dice. Pablo no tapó nada, no ocultó nada acerca de él. ¿Sí? Anduvo con la verdad.
Así como en la Biblia se habla de tantas verdades que uno cuando comienza a leer la Biblia, uno se queda un poco sorprendido. Cuando uno comienza a leer la Biblia y por ejemplo, lee acerca de Abraham y todo lo que Abraham dice, hasta uno le da como pena. Oye, ¿por qué eso está ahí? ¿Cierto? Y uno dice, ay, no, no, no. Y todo lo demás, todas esas cosas que narraciones en la Biblia que uno dice, si yo fuera no escribiría eso, ¿sí? Sobre todo en el caso mío que nosotros venimos de una sociedad que es muy, pero muy conservadora y en donde todo lo que pasa en la familia queda estrictamente en la familia, como un secreto. Eso no da para afuera, pues nada, ¿no? O sea, en la familia y en la sociedad, en la ciudad donde yo nací, eso era tremendo, tremendo. De modo que nadie diría estas cosas, ¿sí? Pero miren, eso es lo primero que yo veo acá con estos versículos de la última parte del capítulo 7. Bien, comencemos con el versículo 13, que es como un versículo que termina lo que Pablo había comenzado a decir desde antes, desde el versículo primero del capítulo 7. En el versículo 13, que dice, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Pablo continúa haciéndose una serie de preguntas a sí mismo, o preguntas que anteriormente la gente le había dicho, bueno, Pablo, si tú hablas de que de nosotros tenemos que estar libres de la ley, que no podemos nosotros basarnos en la ley, no quiere decir esto que la ley es algo como malo o algo siniestro acerca de la ley. Entonces, eso es lo primero aquí. ¿Es la ley en sí mismo pecado? ¿Sí? ¿Es la ley la que va a causar la muerte? ¿Sí? Pablo dice de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse. La ley muestra o revela el pecado, o la naturaleza del pecado. Y aquí Pablo lo describe el pecado de una manera bien tremenda, porque mire, dice, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. ¿Sí? Produce la muerte por medio de lo que es bueno. El pecado es tan astuto, el pecado es tan hábil que coge lo bueno para llevar a la muerte. ¿Sí? Satanás coge lo bueno para llevar a la muerte. ¿Sí? Producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Entonces aquí lo que se revela es la naturaleza del pecado, lo poderosísimo que es el pecado y tras del pecado el demonio, o el demonio en sí mismo es el pecado. Pero lo que me llama mucho la atención es que Pablo aquí dice exactamente una cosa, de que el pecado mata a través de utilizando lo bueno. Sí, como un subterfugio, como un medio para matar. Y eso es lo que el pecado hace, ha hecho y sigue haciendo. Desde el momento en que engañó a Eva hasta hoy. ¿Sí? De tal manera que si ustedes se pueden ver un caso muy muy llamativo, es el caso que ustedes ven de muchas personas que dicen que ellos son cristianos, pero no son cristianos. Que tienen miles de seguidores, que se dice que son cristianos, pero no siguen a Cristo, sino que adoran otras cosas, pero se llaman cristianos. ¿Sí?
Y así sucesivamente en muchas actividades. Yo esta semana hablaba con alguien y le decía, bueno, si esta gente es así, si esta gente no cree en Cristo, si esta gente hace tantas cosas en contra de Cristo, que por lo menos, por favor, no se llamen cristianos. ¿Sí? Le decía yo a esta persona, que no se llamen cristianos, que su religión escoja otro nombre, el que sea, pero que no se llame cristiano. Bueno, pero la realidad es que precisamente se tienen que llamar cristianos para destruir al cristianismo. Es eso, ¿verdad? Ajá. Es para confundir al cristiano y para destruir el cristianismo, porque en el fondo eso es lo que quieren hacer. No en ser diferentes o algo, sino en destruir el cristianismo, no en tener otra doctrina teológica, no, nada de eso, sino en destruirlo. Entonces, esto es lo primero que vemos acá. Luego, en el versículo 12, pues acuérdense que el versículo 12, este mismo capítulo 7, Pablo dice que por el contrario la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. Bien, ahora, desde los versos 14 al 25, ¿sí? Versos 14 al 25, lo que Pablo está analizando aquí, o está mostrando en primer lugar, es una de las realidades más frustrantes de la vida cristiana. ¿Sí? Pablo es muy abierto a la situación, no la oculta, y dice, hay una realidad frustrante, que frustrante de la vida cristiana. ¿El qué? Oh, Pablo. ¿Y cuál es esa realidad frustrante de la vida cristiana? Es una situación que nos ha pasado a muchos de nosotros. Que nosotros como cristianos no sabemos lo que debemos ser como cristianos. Nosotros como cristianos tenemos claramente el propósito de adorar a Dios. Nosotros como cristianos tenemos claramente y fervientemente el propósito de la santidad ante Dios. Pero, a pesar de que tenemos todo eso claramente, a pesar de que tenemos el deseo de hacerlo, no lo hacemos. No lo hacemos. Y siempre estamos nosotros como estancados en una situación donde los malos hábitos nuestros, donde esa mentalidad nuestra, todo eso no nos deja. Eso es en realidad lo que se está presentando aquí Pablo, esa realidad frustrante. Por ejemplo, nosotros los domingos, o uno los domingos viene a la iglesia y la compañía de los hermanos, la amistad de los hermanos y las hermanas, todo eso le da aliento a uno, lo anima. Y el pastor predica y entonces uno se siente muy bien. Y entonces como que renueva su espíritu para hacer las cosas bien y animado. Pero pasa el lunes, pasa el martes y como que uno va cayendo lo mismo, va cayendo lo mismo, va cayendo lo mismo, va cayendo lo mismo. Y regresa el día domingo y vuelve a la misma situación. Muchas veces cometemos un pecado, pedimos perdón por el pecado y entonces sigue la semana y volvemos y cometemos el mismo pecado. Al día domingo siguiente volvemos y pedimos perdón por el mismo pecado y así. Esa es la realidad frustrante de la vida cristiana. A todos nos ha pasado. ¿Quiere decir que no somos cristianos? No, sí somos cristianos, pero es una realidad de la vida cristiana. Y a mí aunque esto nos confunde un poco, miren ustedes que es importante para nosotros saber lo que es la vida cristiana, para no esperar de la vida cristiana cosas que no son ciertas.
Como por ejemplo, hay una religión que dice, el nombre es Pare de Sufrir. Y muy famosa religión. Se ha difundido por mi país tremendamente. Cantidades de iglesias, el nombre es Pare de Sufrir, porque el cristianismo le está prometiendo parar de sufrir. No, eso no dice la escritura. ¿Sí? Por eso, aunque este pasaje es un poco confuso, es importantísimo porque nos hace caer en cuenta que va a ser la realidad de nosotros los cristianos. ¿Sí? Otras iglesias que prometen miles de dólares, millones y toda esa cuestión, o que vas a ser rico, o que se te van a acabar los problemas, no. Eso no es lo que dice la escritura. ¿Sí? Exactamente eso entonces es lo que Pablo aquí nos está mostrando, esa realidad de que a veces nos frustra en nuestra vida cristiana. Bien, esos mismos versículos 14 al 25, como al principio les decía, cuando uno lo lee por primera vez, uno dice, bueno, ¿quién es Pablo el que está hablando acerca de sí mismo? ¿Es Pablo el creyente, el que cree en Jesucristo? Y aquí miren, vamos a ver algunos versículos que nos dejan como atónitos, como diríamos nosotros, ¿no? La palabra atónito, ¿sí? Por ejemplo, el versículo 14, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Sí? El carnal, soy carnal en el sentido en que todavía en vez de estarme guiando por el Espíritu, me estoy guiando por la carne, en ese sentido. Cristiano. Es cristiano, sí. Sí. O sea, es cristiano, pero el yo vive en la carne. El yo no vive en la carne, pero muchas veces se actúa de acuerdo con la carne y no de acuerdo con el espíritu. Eso es por lo que, por ejemplo, Pablo hablaba con los cristianos de Corintios. Él le decía... Pero esos son niños en Cristo. ¿Mm? Son niños en Cristo. Exacto, como niños en Cristo. Él mismo dice, ustedes que están en esta iglesia se están comportando como personas que no conocen las cosas. Y dice claramente, se están comportando como personas carnales, como personas meramente humanas. Es eso, es en ese sentido, ¿sí? Es un cristiano carnal. Como que de Corintio. Sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, cuando él utiliza la palabra carnal, es en ese sentido, en el sentido en que bueno, nosotros existimos en un cuerpo carnal. Y lo que Pablo dice es, no, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por ese cuerpo carnal. En otras partes dice, por ejemplo, como ustedes... todavía se les da leche, porque son todavía infantes, pero tienen que seguir progresando, no se pueden quedar ahí. ¿Sí? Es una de las críticas que Pablo hace específicamente acerca de la iglesia de Corinto. Él dice, entonces soy carnal en ese sentido, vendido a la esclavitud del pecado. Pastor. Solo creo que la mejor forma de comprender el límite de la frase está en el mismo contexto, a leer lo que viene inmediatamente después. Él dice, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Uno lee eso solo aislado y uno dice, oiga, entonces no hubo obra en él, no hubo conversión. Pero inmediatamente él dice, y da la explicación, hay un porqué. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí está. Empieza a hablar del conflicto. No todo lo que quiero hacer como creyente es lo que me deleito, lo voy a explicar más adelante, es lo que termino haciendo. Hay muchas cosas en las que yo no actúo en consecuencia como creyente. Eso es una realidad que creo que todos los cristianos vivimos. Entonces yo creo que la frase, soy carnal vendido a la esclavitud del pecado, hay que, para entender de que hay que mirar lo que él sigue desarrollando en el texto. Porque no hago lo que quiero hacer,
sino lo que aborrezco. ¿Cuántas veces nosotros cometemos un pecado y lo cometemos sabiendo que es pecado? ¿Sí o no? Janet. Sí, alguna vez escuché a alguien decía que no puede haber un cristiano carnal. ¿cierto? Y tiene razón, o sea, nosotros cuando el Señor ha hecho algo en nuestra vida, nosotros ya no somos carnales en nuestro sentido espiritual que Dios ha hecho, pero en nuestro cuerpo seguimos siendo Nuestra carnales. condición. Sí. Pero es lo que tengo entendido, no sé si lo que estoy diciendo esté bien. No podría haber un cristiano carnal que viva al deleite de la carne, sino que tiene la lucha con su carne. Sí. Es diferente. Sí, sí. Lucha contra la carne, ¿sí? De la cual no se puede deshacer. ¿Sí? Leía yo de alguien que decía en la iglesia, hermano, hasta este momento llevo 15 días sin pecar, hermanos. Y vamos a ver si la próxima semana completo otros 7 días más y ya van a ser 22. Diciendo que ya está pecando. Sí, porque lo que veíamos en el devocional de miércoles, está haciendo a Dios mentiroso. El que diga que es creyente y diga no tengo pecado, es mentiroso. La verdad no habita en él. Lo dice Primera de Juan. Sí, sí. No, de hecho, Y si has cometido un pecado, Abogado tenemos. abogado tenemos. Es clarísimo en la escritura. Por ejemplo, por esa razón, si alguien dice, no, llevo 15 días sin pecar, eso es una mentira. ¿Sí? Eso es falso, eso no está dentro de la escritura. ¿Sí? Es eso, es esa lucha. ¿Sí? Lo que aborrezco, nosotros muchas veces aborrecemos una cosa y la hacemos. En mi carne no habita nada nuevo. Bueno, en mi carne, ¿sí? Tengo ese peso que estoy llevando. No habita nada nuevo. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. ¿Sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, ¿sí? Es como una angustia que él presenta aquí. ¿Quién me librará? ¿Sí? Él sabe la lucha interna que tiene con eso. ¿Sí? Y por el hecho de tener esa lucha interna, eso es una prueba de qué. Esa lucha interna que yo tengo es una prueba de qué? De que soy cristiano. La persona incrédula se deleita en toda su pecaminosidad. ¿Sí? Se deleita completamente. No, el cristiano no, porque es que en su interior ya como Pablo habla mucho, él utiliza mucho el hombre interior, el ser interior, ¿sí? Ese ser que está escondido ahí, esa vida interior escondida, como hablaba el pastor sobre la resurrección, esa vida de la resurrección, ese Cristo resucitado que está en mí escondido, pero que va a aparecer, ¿sí? Es eso. ¿Quién me librará de este pecado? Con mi carne sirvo a la ley del pecado. Pero bueno, aquí les he presentado yo el Pablo, que uno dice, pero bueno, es este Pablo que está hablando aquí, es el Pablo creyente, el Pablo apóstol. Sí, es el Pablo apóstol. ¿Sí? Porque a un lado de esto, él también nos comienza a hablar de otra situación que él también tiene interiormente. Es el Pablo cristiano. Primero, él reconoce que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual. O sea que la ley viene de Dios. Él lo reconoce, él lo acepta, hace parte de lo que Dios le ha revelado a él. Versículos 17 y 20. No soy yo el que lo hace. ¿Sí? Cuando Pablo siente que ha cometido pecado o está en una situación carnal, él dice, un momento, ¿yo por qué cometí eso si ese no soy yo? Porque el verdadero yo
es el regenerado, el que ha nacido de nuevo. Ese es el verdadero Pablo. El otro Pablo que comete el pecado es un Pablo que yo no lo acepto y que yo no me reconozco como eso. ¿Sí? No soy yo el que lo hace. Es el pecado que todavía mora en mí. Es el pecado que trata de engañarme. Es el demonio que quiere hacerme volver atrás. ¿Sí? Versículo 22. Sí, exactamente. Mi nueva identidad es la vida regenerada, es la vida resucitada. Ese es el nuevo yo, no el viejo. Al viejo tengo que darle muerte, pero esta es la lucha. Sí. Pero el yo es mi identidad como ser humano. Exacto. Ese En mi identidad es como. Ese es el punto. Es la identidad. Que el yo es mi identidad. Mi yo es mi vida resucitada. Mi identidad, mi identidad en el mundo, bajo la ley de Adán. Pero también tiene que ver, porque si Dios crea una nueva criatura, es independiente de mi yo. No, es un nuevo yo. Esto es nuevo yo. Es la transformación. Eso es lo que se dice en Gálatas. Ya no soy yo, es Cristo que mora en mí. Ese es el nuevo yo. Ya no soy yo, es Cristo el que viene a mí. O sea, Cristo venir a morar en mi vida va dando transformación a mi viejo yo. Te dio un nuevo yo. Te da un nuevo yo, que cada día va siendo mayor y mayor. Esta es la profundidad de lo que estamos viendo allá y acá. Es un cambio radical. Es un cambio radical. Cuando O sea, se Cristo llega trae un nuevo yo para mí. Un nuevo yo. Sí, ese es el yo de tu identidad. Ese es el yo. Ese es Pero el yo carnal tiene que manifestarse en ciertos aspectos. Sí. Tengo que conocer dónde nací, Sí. dónde vivo. Ahí quedan restos. Por eso es que Pablo dice, da muerte a los miembros carnales que aún quedan en ti. Da muerte a Claro, todos, está ahí. porque ahí queda. Pero el punto, la santificación empieza. O sea, este es un punto que todos tenemos que tener presente, porque creo que lo que la mayoría es donde la falla está para empezar la batalla. Alguien decía en el libro de la guerra de Sun Tzu, una batalla se gana desde el principio, cuando tú sabes quién soy yo en Cristo. De ahí empieza todo. ¿Quién soy yo? Soy el viejo hombre con unas cuantas reglas morales nuevas. ¿Soy el viejo hombre con algunos cambios que Dios ha hecho? ¿O soy un hombre completamente nuevo? A mí lo que me hace pensar es que hay unos datos que son integrales de mi yo, dónde nací, quién es mi padre, dónde vivo, cómo hablo. Entonces, porque persisten aun cuando Claro que sí. viva Cristo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿qué hace ese viejo yo? Tiene que ser integrado en algún momento. Sí. Yo le entiendo. No son, ya lo entiende usted, no son dos naturalezas. Exacto. No es el dualismo, no son dos naturalezas que están en mí. No, es eso mismo, pero ya ha cambiado completamente. Por eso es un nuevo nacimiento. He nacido de nuevo. Ahora, porque He nacido de nuevo. Uno nace moral y espiritualmente. Esa es la Sí. única área donde uno nace. Y en la área física también comienza a cambiar. Por eso. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace cuando cambia el área física? Con las cosas integrales. O sea, que no se puede... Pero es que las perder cosas integral. integrales como el nombre, de donde naciste, eso hace parte de tu identidad y no necesitas cambiarlo. Por eso Sí. no tiene que entrar en lo espiritual. Sí, hace parte de lo espiritual. Por eso Dios te llama con tu nombre. ¿Sí? Pero no son dos naturalezas, porque eso es lo que se pensaba hace años. No son dos, es la misma naturaleza, ese mismo ser, eres tú, pero ya regenerada completamente, y que ya el pecado no te domina, ni sos esclava del pecado, sino que sos libre del pecado, y tienes un futuro, que es el futuro de la salvación y de la vida eterna, que no lo tenías antes. Pero claro, sigue siendo la misma Elizabeth. ¿Sí? En el sentido en que todos nos llevamos. Es un proceso que, como vamos a ver en el capítulo 8, es el proceso de santificación. El proceso en el que yo cada día voy más y más dejando el pecado y voy transformándome más y más de acuerdo con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sin dejar lo que
Ya, dejar mi integridad. ya. Por eso, él dice, no soy yo el que lo hace. Uno no deja de ser colombiano, puertorriqueño, no. No, eso no es. ¿No? Porque hay cristianos colombianos, puertorriqueños, cubanos, etcétera. ¿Sí? Janet. Yo creo que el tema está en el querer por nuestras obras tratar de cubrir ese hombre carnal que sale en algún momento. Entonces, como sale el pecado que hay en uno, entonces tenemos como, debo hacer algo para que compese al lado espiritual. Ok, sí. Ajá. Entonces nos esforzamos humanamente o moralmente en cambiar eso para agradarle a Dios, y ya lo veíamos por nuestras obras. No. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras obras. Sí. Y más adelante lo voy a decir. Sí. Amén. Es tener la convicción de que somos nuevos en Él. Okay. Muy bien. A ver, dime lo siguiente muy bien. Yo soy la misma persona, con la misma descendencia, con toda, porque soy humana. Sí, claro. Soy humana, eso no se puede quitar. Mientras somos humanos. Pero cuando ya Cristo llega, hay un nuevo nacimiento, pero ya mi identidad no está en lo que yo hacía como humana, sino en lo que hizo Cristo en mí. Eso es lo que yo me identifico y es el foco. Y es el foco mío. ¿Entiendes? Sí. Es la misma persona, pero ya yo tengo otra identidad. Ya yo nací de nuevo. Sí. Y eso no va a decir de que porque nací de nuevo no voy a pecar, porque el humano está. Claro. Es difícil de entender porque cuesta trabajo. Hay una analogía que usa Pablo, la utiliza en Colosenses y la usa aquí, en Romanos 6. La del cuerpo. Él dice, cuando somos bautizados en Cristo, lo dice, y en Colosenses dice, cuando somos circuncidados en Cristo, damos muerte al viejo cuerpo de pecado. Es decir, el viejo yo, y no es un cuerpo literal, ¿no? Es el pecado. Él utiliza la analogía de un cuerpo que muere. El viejo yo de pecado, ese cuerpo muere. Pero nos encontramos con pasajes como Colosenses 3, que vimos la semana pasada, donde dice, dad muerte a los miembros que hay en ti. Es decir, aunque el cuerpo de pecado ha muerto, todavía en uno quedan restos, pero no es el viejo cuerpo de pecado, son restos de él. Mi identidad ahora es la que tengo en Cristo, una vida nueva, una vida resucitada. Pero estamos en un día todavía no, sino estamos en la gloria. Todavía estoy aquí, soy colombiano, tengo una nacionalidad, tengo una profesión, tengo una familia, tengo todo. Porque la gloria es que todos seremos uno en Cristo finalmente. Sí. Y ahora vamos a hablar de lo que ya somos y de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, no hago... ahora, dice, en el hombre interior, el nuevo yo, me deleito con la ley de Dios. Yo sigo siendo la misma, me ven como la misma persona, entre otras cosas, no, eso es difícil. Me ven como la misma persona, pero yo ya no soy la misma persona. ¿Sí? El hombre interior mío, en ese hombre interior me hace que yo me deleite con la ley de Dios, que yo me deleite con un sermón, que yo me deleite leyendo la palabra. ¿Cuántas veces tú no lees la palabra y te hace temblar? ¿Cuántas veces? Es tu yo interior, Él es la nueva unidad con Cristo, es Cristo en ti, quien produce el Espíritu Santo, quien produce todos estos sentimientos en ti, ¿sí? Y si una persona que no es cristiana no se deleita con la ley de Dios, la odia, ¿sí? No hago el bien que deseo. No hago el bien que deseo. ¿Por qué? Porque Pablo desea hacer el bien como cristiano. Y nosotros todos como cristianos deseamos fervientemente hacer el bien. No para salvarnos, sino como una manifestación de nuestra nueva identidad. ¿Quién me libertará?
Jesucristo. Pablo dice entonces, no hay en este mundo nada que pueda liberarme. Ni las leyes, ni cumpliendo con las leyes, ni nada. Lo único que me va a librar de este cuerpo de pecado es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces vemos ahí las dos tendencias que hay dentro del ser humano. Y hay un ejemplo que a mí me dio mucha claridad. Cuando nosotros estamos en este proceso, dice, nos parecemos mucho se me olvidó el ejemplo concretamente. De una persona que nace, que resucita, ¿sí? Judas, la persona que Jesucristo resucitó. Lázaro. Cuando dice entonces que cuando Lázaro resucitó, él todavía, al resucitar, salió, pero las vendas de la muerte y del sepulcro siguieron pegadas a él. ¿Qué ejemplo más bueno? Las vendas de la muerte, del sepulcro, aunque él había resucitado, esas vendas de la muerte del pecado siguieron pegadas a él. Él no pudo deshacerse de ellas. ¿Sí? Y eso nos pasa a nosotros, a todos nosotros. Ok. Pablo reconoce entonces que hay dos fuerzas opuestas en su interior. Cristo habita en él, pero el pecado también. Pero ese pecado ya habita, aunque nosotros ya somos libres del dominio del pecado, pero no libres de su presencia. No libres de su presencia. ¿Sí? Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de esta situación? Es una queja, una angustia de Pablo. Agustín dice, por ejemplo, a tus ojos me he convertido en un problema para mí mismo. Y esa es mi enfermedad. A tus ojos me he convertido en un problema. Dios nos ve en esa lucha con nosotros mismos, ¿sí? Pablo ahora expresa la dimensión del ya y el aún de la salvación. Esto es bien cristiano, la dimensión del ya. ¿Cuál es ya? El ya es todo lo que Cristo ha hecho en mí, todo lo que Dios ha hecho en mí. Ya. Yo ya soy salvo, ya soy cristiano, ya soy regenerado, ya he nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Me dices cuándo? Ya he nacido de nuevo, pero aún no he alcanzado la meta. Aún no he alcanzado. Aún no he sido liberado del cuerpo de la muerte. Por eso Lutero decía, nosotros somos salvos, pero todavía pecadores. ¿Sí? Difícil de entender. Yo lo veo. No. Somos salvos, pero todavía pecadores. Pero lo bueno de esto, queridos hermanos, es que no nos presenta la realidad tal como es, no nos va a dar falsas expectativas que luego nos vaya a producir una frustración tan grande. ¿Sí? Nos desgastamos creyendo que somos salvos, pero sin pecado. ¿Ya? Sí, nos desgastamos. ¿Sí? Hasta que sacamos la mano y decimos, no, ¿sí? O sobre todo que venga un hermano y el hermano ve que uno está en toda esa lucha. Y esto es algo pero tan terrible, que venga un hermano y, tú estás luchando con eso, y le dice a uno, pero tú sí eres cristiano. Eso lo mata. Es desgastante. ¿Sí? Lo pone a uno a pensar, ay, no, yo no soy cristiano. Tantos tiempos en la iglesia, yo no soy cristiano. Entonces, ¿qué le está haciendo? Lo está tirando al infierno nuevamente, lo está regresando al pasado, Janet. El tema de la seguridad de salvación, esto a mí me da seguridad de que soy salvo. Claro que sí. Recuerdo cuando estaba niña que yo había entendido, me habían enseñado, que si cometía algo malo y me moría en ese momento, yo perdió la salvación. Eso era
Sí. O sea, eso era Sí. algo, o sea, ¿cómo estás con Dios? Porque si te mueres ahorita, Sí. pues, entonces, no había una seguridad nunca. No había No, algo. vivía en un temor. Y vivía uno en un miedo y en obras de En obra, hacer todo en bien obra. porque no sé cuándo va a ser el rapto, o sea, otra cosa que no sé. Si viene el Señor en este momento, te vas a quedar. O sea, cosas como esas son opuestas a lo que el Señor Claro. nos está diciendo y nos da la tranquilidad. Tú eres salvo, Amén. sigues pecando, pero es salvo, eres salvo. Sí. Pero continúa. Tienes que progresar. Sigue. No te quedes atrás. ¿Sí? Y mire, eso que usted dice, Janet, hay una religión aquí que precisamente dice eso. Exactamente. ¿Sí? Tienes que tener cuidado cómo estás hoy, porque si te mueres y hoy la has embarrado y todo, entonces te vas a ir para el infierno. Es una religión que aquí en Tampa tuvo una convención como de 200,000 personas hace poco. Yo tengo una amistad que ella es cristiana, en una iglesia de esta, ¿no? Ella está enferma ahora. Ella tiene un tiempo enferma, está pasando por quimio. Y pobrecita, yo siento una tristeza con ella porque ella me llama cada rato y yo le digo, llámame cada vez que te siento. Porque ella, a pesar de que está enferma, me ha llamado como 2 o 3 veces en este proceso. No, yo para mí no soy hija de Dios. ¿Ves? Ah. La están decapitando. Y cuando uno sabe Y que le mandé la predicación de la identidad, le hablo, mire, a ver, tú crees en la Trinidad, tú crees que eres pecadora, tú crees que... Y todo es que sí, que eres una hija de Dios y que nadie te robe Sí, esa es verdad. tremendo. Sí. Apropiación. Y viven en esa incertidumbre, en ese miedo que dices tú. En eso de, soy o no soy. No, yo soy, pero estoy batallando. Así yo es. batallo, Amén. si yo Amén. no tengo la lucha, ahí es donde No, tengo que... ahí sí. O sea, Espérate, me llama y le digo, ¿por qué tú me llamas a decirme eso? Me llama porque se siente mal, porque se siente así. Digo, pero tienes esa lucha. Dice, sí. Digo, la lucha te está diciendo que eres una hija de Dios. Amén. Amén. Sí, así es. Qué tristeza es. Entonces, ¿qué? Porque van Entonces, decapitando a la aquí rápidamente les voy a nombrar algunos de los versículos, porque no solamente Pablo habla aquí en el capítulo 7, de la última parte, acerca de lo que es la experiencia y la realidad del cristiano, sino que él viene planteando eso casi desde el capítulo 5. ¿Sí? La realidad y experiencia del cristiano, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Sí? Capítulo 5, entonces, por ejemplo, que dice que nosotros ya tenemos paz con Dios. Esos somos los cristianos, ¿sí? Hemos tenido la entrada a Dios. Tenemos comunicación abierta con Dios, ¿sí? Versículo 2. Tenemos la esperanza de que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y ahí está la respuesta que entonces Pablo está buscando. ¿Quién me liberará de este cuerpo? ¿Sí? Cuando no estén las tribulaciones, porque sabemos que son para crecimiento nuestro. Somos justificados, entonces ahora somos salvos de la ira. No hay condenación para nosotros. El pecado reinó en la muerte, así también la gracia. Ahora estamos bajo la gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. Hemos muerto al pecado. Estamos unidos a Cristo en su semejanza de su muerte. Estamos unidos. Cristo vive en mí. El pecado no tiene dominio sobre mí. Yo no estoy bajo la ley. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Hemos quedado libres de la ley. Ahora servimos a Dios, a Jesucristo. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El cristiano todavía lucha contra el pecado que habita en él. No se puede quitar, liberar de su presencia. ¿Sí? Pero entonces luego, el último versículo, ¿verdad? El último versículo de acá. Gracias a Dios en esta situación tan tremenda. Gracias a Dios por Jesucristo.
porque es el que me va a liberar de esta situación, ¿sí? Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley y seguiré a la ley de Dios, seguiré sirviendo a la ley de Dios. Eso es lo que él dice, claro, es lo que dice. Hermanos, ya les he presentado toda esta situación, pero ¿saben qué? Sigo sirviendo al Señor. Sigo amando al Señor y sigo siendo fiel al Señor. ¿Sí? Siendo fiel al Señor. ¿Sí? No a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Pero un día, por la gracia de Dios en Cristo y por el poder del Espíritu, seré salvo para nunca más pecar. Gloria a Dios, aleluya. Seré salvo para no pecar más. Esta es la bendita esperanza de nosotros los cristianos, la bendita esperanza. Esto es lo que nos sustenta, esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos sostiene como cristianos. Por lo tanto, no desfallecemos. Primera de Corintios. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Nuestra identidad, nuestra nueva identidad como cristiano, cada día se renueva más y más. Cada día es más y más clara. Mi vida como cristiano es cada día más y más clara y más semejante. Esto es lo que se llama el proceso de santificación. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda compasión. Amén, hemos terminado. ¿Ya? ¿Listo? 2 minutos. Okay. Entonces, esta es un nuevo capítulo bello de Pablo, bello. Y qué importante que conozcamos todo esto, hermano. Y ustedes siguen reflexionando, ¿sí? En esta semana sobre todas estas cosas para que cada uno entienda claramente qué es lo que es ser cristiano, y de esa manera vamos a esencialmente a estar seguros de nosotros mismos y de saber que no nos engañan, porque sabemos cuál es nuestro objetivo, cómo somos como cristianos. ¿Ok? Elizabeth. ¿Ya? Padre, gracias por estar aquí para aprender de tu palabra. Gracias por Fernando, por la enseñanza que nos trae. Capacítalo cada día más. Señor, y aplica tu palabra a nuestro corazón. Señor, danos sabiduría, inteligencia y que podamos aplicar esta palabra a nuestro diario vivir para glorificar tu nombre. Señor, te necesitamos. Necesitamos esa obra en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Gracias por la bendición de estar aquí y de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.